Buenas tardes, mi nombre es Luis Rincón, participante de la maestría de Ingeniería y Control de Procesos de, de la Universidad Rafael Bello Sochacín. Acá les voy a hablar sobre el control de flujo de la cátedra Redes Industriales, profesor Junior González. El contenido de lo que vamos a ver acá es una pequeña introducción al control de flujo. Protocolos de control de flujo, lo que puede ser simplex no restringido, simplex de parada y espera, simplex para un canal con ruido, full duplex con información de reconocimiento, protocolo de ventaja deslizante con retroceso n, protocolo de ventaja deslizante con repetición selectiva. También vamos a ver algunos métodos para el control de flujo, como pueden ser métodos de flujo por software y métodos de flujo por control de flujo por hardware. Para entrar en materia, primero vamos a recordar un poco lo que es el control de flujo. El control de flujo es una técnica para que una computadora llamada transmisor no se sobrecargue a otra denominada receptor al enviar más información de la que puede procesar, debido a que normalmente tienen velocidades diferentes. Tanto el receptor como el transmisor tienen una zona de memoria temporal llamada buffer, con una cierta capacidad para almacenar información recibida, procesarla y enviarla. Acá podemos ver un ejemplo de aplicación. Lo que tenemos es el transporte de red y los segmentos que viajan por la trama en paquetes de datos. El control de flujo existe en el intercambio de datos entre solamente dos entidades, como puede ser transmisor y receptor. Su abreviación es TX y RX. Tenemos lo que son las comunicaciones simplex, full duplex y half duplex. Los tres primeros protocolos que estudiaremos a continuación se les conoce como simple porque solamente puede transmitir información en un solo sentido, o sea, no es bidireccional, ya sea de ida o de regreso. Mientras que los tres restantes se les conoce como full duplex, ya que se puede estar recibiendo mientras enviamos información. Un ejemplo gráfico podemos observar acá como tenemos una comunicación simple, que es solamente enviada en una sola dirección. Una full duplex observamos acá que es enviada y recibida, pero en dos canales distintos. Y la half duplex puede enviar y recibir en un canal, en el mismo canal. Un ejemplo de esto puede ser la full duplex, un radio de policía que tiene que pulsar un selector para comunicarse, pero él no puede escuchar al mismo tiempo que él está hablando. Tiene que dejar de presionar el botón para escuchar a su otro compañero. Un ejemplo de half duplex es una llamada telefónica con un teléfono convencional, que podemos escuchar al que está al otro lado de la línea telefónica y nos podemos escuchar y él nos puede escuchar a nosotros también. Factores a considerar en los protocolos simples. Es importante también recordar que los protocolos simples transmiten datos en una sola dirección. El regreso es utilizado únicamente para enviar acuses de recibido del receptor, como una alarma llamada ACK. Reconocimiento, que indica diversos factores que pueden hacer que la información se pierda durante la transmisión, entre los que podemos mencionar como el ruido. Cualquier alteración durante la transmisión de datos debido a causas tales como campos de energía eléctrica, fallas en los cables e innumerables cosas que pueden ocasionar ruido e interferencia también en la señal. Otro aspecto es demasiado tiempo de procesamiento de la información, límite en el tamaño de la información, tomando en cuenta que el buffer no fuera suficientemente grande para manipular tanta cantidad de paquetes de datos de información. Acá podemos observar unas analogías que nos ayudan a comprender lo que es cuando un sistema está lento. Como
uno de los principales protocolos tenemos el simplex no restringido. Este protocolo se utiliza para una comunicación entre ordenadores en la que los datos fluyen solamente en una dirección. Debido a ello, el emisor no tiene forma de saber si el receptor recibió una pieza particular de información. Este protocolo es un caso ideal en el que se supone que la comunicación es perfecta, lo cual en la vida real no es así, sino que se utilizará para fines prácticos. Como su nombre lo dice, no existen restricciones, no hay errores, ni ruido, ni no hay límites en el buffer, o sea, un buffer infinito, o sea, te puede almacenar la cantidad de datos que sea. Acá tenemos lo que es un ejemplo de transmisión y recepción, bloque de datos. Fíjese que todo el reconocimiento lo da como exitoso, menos acá en la trama número 4, que te dice que hay un error de recepción. Acá tenemos también lo que es el protocolo simplex de parada y espera. Vamos a suponer que el receptor no siempre está disponible para recibir la información que le va a dar el transmisor, por tener ocupado su espacio de almacenamiento en el buffer, o bien porque el mensaje sea muy grande y tenga demasiadas instrucciones que atender. En este caso, lo más sencillo es que el transmisor espere confirmación ACK después de enviar cada mensaje, data, de forma que solo después de recibir la confirmación se envíe el siguiente bloque, garantizando así el no saturar al receptor. Un ejemplo práctico de esto es que, por ejemplo, si imaginemos esta pequeña analogía, que estamos bajando manzanas de un árbol, entonces solamente tenemos dos manos. Esa persona que nos está lanzando las manzanas desde un árbol, nosotros tenemos que, hay un momento en que ya no nos caben más manzanas en los brazos, a esa persona tenemos que decirle que ya no nos lance más para nosotros poder agarrar esas manzanas y almacenarlas en algún depósito y que esa persona nos siga lanzando manzanas. Imaginemos que nosotros no tenemos comunicación directa con esas personas y esas personas nos lanza y nos lanza manzanas. Entonces nosotros va a haber un momento que nos vamos a saturar y no vamos a poder, como quien dice, tenerlas todas en la mano. De igual forma pasa con los paquetes de datos. Hay un momento en que el transmisor le envía tanta data que el receptor se colapsa y no hay ninguna manera de que le pueda decir. En este protocolo se implementa lo que es el ACK para que cada envío le pueda decir que le envíe otro paquete de datos. Como regresando al ejemplo de las manzanas, esa persona me lanza a mí una manzana y yo le digo a esa persona, ok, la manzana me llegó bien, la reviso, lánzame otra. La pongo en un depósito y así sucesivamente. De esta manera se puede establecer lo que es un protocolo simple de parada y espera. Como protocolo simple también tenemos lo que son cuando son canales con ruido. Si el canal de comunicación no es perfecto por la trama de datos, pueden alterarse debido a ruido, incluso perderse por completo. Utilizando comprobación de redundancia cíclica, que es la encargada de verificar que los datos hayan llegado sin alteraciones, el receptor podrá detectar la llegada de la trama defectuosa, en cuyo caso pedirá al transmisor que la reenvíe nuevamente. En el caso de que no llegue bien la data, que es lo que se encarga de hacer la redundancia cíclica, de decirle a esa persona que no llegó bien, a ese receptor que no llegó bien el dato, que lo vuelva a enviar nuevamente. Acá podemos tener un ejemplo donde hay un paquete de datos que no llega bien en la trama, y acá tenemos en la abreviación RETX que vuelve a reenviar el dato, y que es lo que hace, lo descarta. Tenemos también ahora los protocolos de ventana deslizante. Los protocolos de ventana deslizante permiten transmitir los datos en ambas direcciones, o sea, bidireccionales, utilizando los canales full duplex. Un protocolo full duplex con información de reconocimiento, para entrar en materia con esto, tenemos que recordar que en el protocolo simple, para un canal con ruido, las tramas se enumeraban 0101 con sus valores binarios. En este protocolo, el número 0 o 1 solo
servirá para confirmar la recepción de la trama. En este caso se enviará el ACK de un número no como confirmación de la trama correcta, sino para indicar que no llegó a la trama esperada y le solicitará la retransmisión al emisor. En este caso, el ACK se monta en la trama y se ahorra un envío. Esta técnica se conoce con el nombre de piggyback, que significa llevar algo a cuesta. Acá tenemos lo que es un ejemplo de una ventana deslizante, en la manera como se desliza a través de los datos. Tenemos también lo que es un protocolo de ventana deslizante con retroceso n. Cuando se utiliza este protocolo de más de un número de bits, el emisor no actúa de forma sincronizada con el receptor. Por ello, cuando el receptor detecta una trama defectuosa, hay varias posteriores ya en camino que llegarán irremediablemente a él, aun cuando reporte el problema inmediatamente. O sea que tenemos dos posibilidades en este caso: que el receptor, o sea, tenemos dos estrategias. La primera es que el receptor ignore las tramas recibidas a partir del error, y la otra es que el receptor descarte las tramas erróneas y pida una retransmisión. Acá tenemos un ejemplo, como se muestra en la figura. Vemos que tenemos en el primer caso un caso ideal, donde todas las emisiones llegan como deben ser, se emiten las alarmas para que sigan transmitiendo los datos. Y acá tenemos, en el caso B, un retroceso tipo N, donde podemos observar que en el paquete, en el bit número 2 de acá, no llega bien a la trama. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Lo descarta. Y, como se mencionó anteriormente, se puede pedir una retransmisión o simplemente ignorar la trama recibida. Acá tenemos un protocolo de ventana deslizante con una repetición selectiva. La repetición selectiva consiste en aprovechar de aquellas tramas correctas que lleguen después de la errónea, evitando así el tráfico en la red. Pedir al emisor que retransmita únicamente la trama dañada. Esto nos ocasiona también un beneficio, ya que se evita el tráfico en la red. Lógicamente, la técnica de repetición selectiva da lugar a protocolos ya un poco más complejos que los anteriores, pues requiere de mayor espacio en el buffer, o sea, más cantidad de memoria en el receptor. A cambio de ello te ofrece mayor rendimiento, dado que permite aprovechar todas las tramas de una manera correcta. Acá tenemos lo que son un ejemplo de un protocolo de representación selectiva. Observamos acá cómo llegan todas las tramas. Hay una, acá la que dice NAC número 2, no llega de forma correcta, que viene enviada de acá del bit número 2, y acá la descarta. Acá tenemos también lo que es emisión y recepción. Vemos cómo se mueven en la ventana deslizante lo que son los paquetes de datos. Y como tema número 2 tenemos lo que es los métodos para el control de flujo. El control de flujo por medio de software. Tenemos estos 4 puntos que son uno de los más importantes a considerar cuando se habla de control de flujo por software, que es el control, también tiene sus abreviaciones, que es llamado XON, XOFF o CTRL más SCTRL. Usa caracteres de datos para indicar que el flujo de datos debe iniciarse o detenerse. Este producto sigue las pautas de enviar información hasta el receptor hasta que el buffer esté completamente lleno. Para saber si el buffer está lleno o está vacío se utilizan dos caracteres de la tabla ASCII, que son el 17 y el 19. Los cables necesarios para la comunicación siguen siendo TX y RX con las mismas abreviaciones, y el cable de tierra, que no puede faltar, ya que los caracteres de control se envían a través de los cables como si fueran datos. Acá tenemos un control de flujo por software
donde podemos observar gráficamente que el transmisor envía los datos al receptor, el cual los almacena en el buffer. Acá vemos como que no hay que esperar que el buffer del receptor se sature de información, ya que si se le avisa demasiado tarde, el emisor pueden perderse datos y no se pueden almacenar. Acá tenemos que la señal X-OFF se da cuando el buffer está en su entorno del 75% de su capacidad. Acá vemos que se va llenando el buffer poco a poco. Tenemos también que la señal X-ON se da cuando está cerca del 25%. De esta manera el receptor nunca para de trabajar y nunca se satura. Tampoco hay que esperar que este buffer esté completamente vacío para evitar un X-ON, ya que eso significaría que el receptor tiene un tiempo en el que no trabaja y sería un desperdicio de tiempo. Por último, tenemos lo que es el control de flujo por hardware. El control de flujo por hardware depende del módem para controlar ese flujo de datos. Cuando el receptor está listo para recibir datos, activa su RTS y este valor será leído por el que lo transmite. En su CTS, indicado que está libre para enviar los datos. Acá tenemos más o menos lo que es un mapa donde se explica, se hacen todas las subdivisiones de lo que es el control de flujo. Tenemos las funciones, el asentamiento, las ventajas deslizantes, y entre sus tipos también está por hardware, software, lazo abierto o lazo cerrado. Tenemos en la parte de hardware, software, lazo abierto y lazo cerrado sus características de cada uno. Gracias.